Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. A lo largo de la historia, esa vieja relatora de lecciones que nadie quiere escuchar, se confirma que todo imperio que se creyó eterno acabó tarde o temprano enterrado bajo su propio peso. No cayeron por enemigos invencibles ni por eventos cósmicos. Cayeron por lo mismo que cae una casa mal cuidada: exceso de confianza, arrogancia, corrupción, por olvidar que el poder no es propiedad sino préstamo. Los ejemplos abundan y la historia generosa los ofrece en bandeja de plata o de mármol derrumbado. Ahí está el Imperio Romano, ejemplo cumbre del esplendor que se arruina. No fue una invasión bárbara la que lo hizo caer, sino siglos de decadencia interna. Emperadores que cambiaban como estaciones, una ciudadanía anestesiada con pan y circo y un Estado que gastaba más en estatuas de sí mismo que en resolver sus males. Murió más por exceso de ego que por falta de espada. Más tarde, el Imperio Español, que conoció glorias y conquistas que aún retumban en las piedras de los siglos, también sembró su caída con desgobierno, deuda perpetua, guerras que no podía sostener y una soberbia que confundió fe con destino. Luego vino el Imperio Británico, desangrado por 2 guerras mundiales y el precio de gobernar más por intereses que con justicia. Su caída fue silenciosa, como una lenta rendición. Le siguió el Imperio Soviético, monumento al control total, que cayó por el agotamiento moral y económico de un sistema que prometía igualdad mientras repartía miseria. Su arrogancia ideológica, su burocracia ciega y su represión sistemática cavaron su tumba. Cuando la verdad se hizo pública, el muro no resistió. ¿Y qué decir del presente? Vivimos en un mundo donde algunos, con traje moderno y sonrisa de algoritmo, aún creen que pueden imponer reglas, extender su influencia sin resistencia y dominar el tablero sin consecuencias. Pero la historia no es tonta. La soberbia imperial de antes y de ahora lleva en sí misma el germen de su propia destrucción. Todo imperio militar, económico, ideológico, tecnológico que no escucha, que no corrige, que no duda, que no es capaz de renovarse desde dentro, está condenado. La historia no perdona a los arrogantes, los retrata con claridad y los entierra con precisión. No es pesimismo, es realismo con siglos de respaldo. Cuando los poderosos se creen infalibles, cuando confunden fuerza con derecho, cuando dejan de hacerse preguntas, el principio del fin ya ha comenzado. Y aunque la caída no siempre es rápida, es siempre inevitable. Y cuando llegue, porque llegará, la historia hará lo que siempre ha hecho. Pasará la página, sacudirá el polvo y volverá a empezar, con otros nombres, otras banderas y ojalá con menos soberbia. Los Estados Unidos, nacido como una frágil federación de 13 colonias, se hizo en menos de 2 siglos la mayor potencia de la Tierra, desplazando a Inglaterra, que había sido la fuerza dominante de los siglos XVIII y XIX. Después de la Segunda Guerra Mundial se inició el proceso de globalización, y con él llegaron la derrota del comunismo y la expansión de la democracia, especialmente de los años 70 a los 90. Siguió la integración financiera mundial, y así, Estados Unidos se convirtió en la potencia económica, tecnológica y militar del último siglo. Sin embargo, los grandes imperios a través de la historia nacieron, alcanzaron su esplendor y cayeron. ¿Está Estados Unidos en la etapa terminal como imperio? El Imperio Romano, a pesar del inmenso poderío militar y territorio bajo su control, fue derribado por la decadencia de su sistema político, su excesivo expansionismo y los constantes asaltos de pueblos bárbaros. El Imperio Chino fue agobiado por rebeliones recurrentes, el Imperio Ruso sacudido por la Revolución Bolchevique, y los imperios alemán y otomano, disueltos tras la Primera Guerra Mundial. La decadencia política, la incapacidad de crecer económicamente y los conflictos militares con potencias emergentes han sido, en todos los casos, la fórmula del declive imperial.
Las luchas políticas, la polarización interna y el debilitamiento de las instituciones han sido explotados y exacerbados, a menudo, por enemigos externos para precipitar su hundimiento. En Estados Unidos hay signos preocupantes de decadencia política y una creciente conflictividad interna. Su persistente y abultado déficit fiscal, la gigantesca deuda pública y sus decisiones equivocadas están debilitando su importancia económica y política, especialmente de cara al ascenso de China. Con la guerra de aranceles y el rompimiento de la globalización, así como el alejamiento de sus aliados occidentales históricos, pareciera que la primera potencia pretende regresar a la política aislacionista que tuvo antes de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, no debería claudicar de su liderazgo del mundo occidental o estará en riesgo de que el régimen dictatorial de China y sus aliados dominen la política y la economía planetarias. Estados Unidos todavía es la economía más grande y tiene el ejército más poderoso del mundo. Mantiene su influencia cultural en la música, el cine, la moda y el idioma. Sus instituciones, su modelo de partidos históricos, su libertad económica y su pluralidad siguen siendo un referente aspiracional y el modelo a seguir para el resto del mundo. El dólar sigue dominando las transacciones comerciales y financieras globales. Para mantener su influencia y liderazgo, Estados Unidos debe sanar sus finanzas públicas y fortalecer sus alianzas con los países occidentales, pero en especial, debe retomar el camino de la democracia liberal, la división de poderes, el libre comercio y la libertad individual. Esta es la fórmula ganadora. Como todo en la vida, los imperios también dejan de serlo. Se confían, se acomodan, se vuelven arrogantes, se autodestruyen o los destruyen. Todo pasa en la vida, hasta los imperios. Para conversar sobre el cambio de era por el que transita el mundo respecto a las potencias y los imperios, sus errores, sus abusos, sus olvidos y despistes, tengo el gusto de presentarles a Daniel Rodríguez Carreiro, doctor en ciencia política y profesor universitario. Ha trabajado como asesor político y parlamentario en varias instituciones españolas. Doctor Carreiro, bienvenido a Razón de Estado. El Imperio Español en su día, el Imperio Romano, el Imperio Británico y otros tuvieron sus días de gloria y desaparecieron. ¿Le sucederá lo mismo al Imperio Americano, o sea, a Estados Unidos? Bueno, pues probablemente sí. Los imperios son una construcción política contingente y por lo tanto no tienen por qué existir por toda la eternidad. Y de la misma forma que esos imperios de los que usted habló, pues al final, después de una época de predominio, pues acabaron por entrar en decadencia y finalmente desaparecer, muy probablemente le vaya a ocurrir, si hacemos caso al conocimiento que podemos obtener a través de la historia, pues lo mismo le va a ocurrir al Imperio Americano. Es una teoría de un historiador famoso que se llama Paul Kennedy, que habla del auge y la caída de las grandes potencias y que cíclicamente pues tienden también a desaparecer. Claro. ¿Cuáles son los indicadores evidentes que sugieren que un imperio está en declive? Uno muy importante es la idea de la sobreexpansión. La idea de la sobreexpansión es cuando los imperios empiezan a tener éxito y empiezan a ocupar un mayor territorio y a ocuparse también de intervenir en más áreas, tienen, por lo tanto, que destinar una mayor cantidad de recursos, o bien al control militar, o bien al control de rutas comerciales, etcétera, etcétera. Esto hace que con el paso del tiempo no solo incrementen ese gasto público que supone pues también una carga para sus propios ciudadanos, sino que además hace que cuando aparezca algún problema en alguna parte del imperio intenten resolverlo, luego aparece otro problema en otra parte del imperio y al final tienen que intentar estar tapando demasiados agujeros y eso lleva al final a que se agoten sus capacidades y finalmente tienden a colapsar. Esa es una de las señales muy importantes. Rey Dalio sostiene que la pérdida de poder económico, el debilitamiento militar, el aumento del déficit fiscal y la deuda son parte de las claves del declive de los imperios. ¿Está Estados Unidos ahí? ¿Lo podrá corregir? Está en una situación de pérdida de la hegemonía unilateral que sostuvo en las últimas décadas. Con la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos se convirtió en la única gran potencia.
en el poder dominante. Sin embargo, en los últimos años estamos asistiendo a la transformación del escenario internacional en un escenario multipolar, y parte de los motivos que explican eso, pues los acaba de decir usted muy bien. En parte, pues es también el incremento, la pérdida de la iniciativa económica y de las intervenciones económicas en el interior, pero también hay cuestiones culturales, como por ejemplo, la semana pasada hablábamos de la cuestión woke. Esto también tiene influencia en la pérdida de la hegemonía estadounidense, porque uno de los elementos que utilizan los imperios para mantener su situación de predominio es la influencia cultural, es decir, lo que se conoce como soft power o poder suave o poder blando. Y eso es algo que, debido a esa transformación cultural, pues en los últimos años se está perdiendo Estados Unidos. Claro. Se puede ver, por ejemplo, con las películas o los videojuegos. El vicepresidente de Estados Unidos dijo que la promesa de la globalización era que los países ricos ascenderían en la cadena de valor mientras los países pobres fabricaban las cosas más sencillas. Resultó que los pobres se pusieron las pilas. ¿Estamos ante el fin de la globalización que lideró Estados Unidos a partir de 1989 o estamos a las puertas de un nuevo orden, un nuevo modelo? Bueno, primero habría que hacer una distinción entre globalización y globalismo, porque no son necesariamente la misma cosa. Globalismo implica, pues, en última instancia, un intento de construir casi como un gobierno mundial a través de una serie de instituciones internacionales. Globalización significa, pues, simplemente incrementar los intercambios económicos entre los países. Entonces, la globalización económica, de hecho, es uno de los motivos por los que el imperio americano, pues, está en un cierto declive, lo que quiere decir que en términos relativos muchos países no occidentales, por ejemplo países asiáticos, experimentaron un crecimiento económico pues muy pronunciado. De hecho, pues más de 1.000 millones de personas salieron de la pobreza extrema en muchos de estos países, precisamente como el incremento del comercio internacional y de la globalización económica. Pero esto hace, a su vez, que esos países, a través luego de lo que recaudan por impuestos, tengan más capacidades para intervenir pues políticamente y también militarmente. Yeah. Y esto hace que, en términos relativos, la situación de poder se vaya equilibrando. Yeah. La historia del auge y caída de las potencias nos enseña que para los imperios es difícil sostenerse exitosamente en el tiempo. Las divisiones internas son una de las razones. Creímos que Estados Unidos sería una excepción por ser una democracia. Sus conflictos internos están afectando incluso su influencia en el mundo. ¿Crees que podrán superar esta etapa para volver a ser, digamos, el líder y estar en sus mejores momentos? Creo que para volver a situarse en una posición de hegemonía unilateral es muy difícil. Creo que lo que sí pueden hacer es mantener una posición pues, importante en el mundo y, de hecho, pues, ser uno de los líderes en ese escenario internacional, pero no creo que la situación vaya a llevar otra vez a una situación de hegemonía unilateral en el que una única potencia pues ostenta un dominio claro sobre todos los demás. Entonces, dependiendo de las medidas que adopten, no creo que Estados Unidos vaya a colapsar, pero sí creo que pueden mantener una situación en la que son una de las principales potencias en el escenario internacional, junto con otras grandes potencias y, a su vez, otras potencias intermedias, como podría ser, por ejemplo, el caso de la India, o el caso de Turquía o el caso de Brasil. Para terminar, doctor, y estamos en el final, te agradezco brevedad. Otra lección sobre la caída de los imperios es qué sucede cuando quieren expandirse más allá de sus fronteras y de sus espacios vitales. ¿Las intenciones de Trump en Canadá, Groenlandia y Panamá son retórica o estamos frente a algo más? ¿Saldría perdiendo Estados Unidos si hace algunas de estas movidas? En parte son retórica, pero indican también cuál es una visión geopolítica de la nueva administración. Y en cierta medida parece como que están intentando consolidar su dominio sobre el área de influencia norteamericana e intentando evitar los principales riesgos, lo que quiere decir, por el sur, sobre todo México, con la inmigración ilegal y con el tráfico de drogas; por el norte, por ejemplo, la competición por el Ártico, con la idea esa de anexionarse Groenlandia. Entonces, eso parece como que está modificando el punto de vista, no intervenir tanto en otros lugares más alejados, sino intervenir en lugares donde son más cercanos a su área de influencia. Por el bien de Occidente y del mundo libre, esperamos que la gran nación americana haga sus tareas y regrese a ser el gran líder que puede ser,
un ejemplo de democracia, de instituciones y el faro de libertad para el mundo. Doctor Gareiro, gracias por tu tiempo. Desde la era de los cavernícolas, los hombres se han matado unos a otros por tierra, poder y dinero. Han pasado millones de años y no hemos cambiado mucho. Esta guerra permanente en la especie humana tiene niveles. Uno de ellos, las potencias, los imperios, donde también unos se quieren destruir a otros, aunque casi siempre, y desde el imperio acadio, estos caen en desgracia y se destruyen a sí mismos. El más reciente, la Unión Soviética. ¿Quién sigue? Para conversar sobre los Juegos de Tronos a nivel de imperios, tengo el gusto de presentarles a Roberto Wagner, licenciado en Relaciones Internacionales con maestría en Warwick y posgrado en Derecho de Comercio Internacional. Roberto, bienvenido a Razón de Estado. Estados Unidos y China, los dos imperios contemporáneos. ¿Quién sube? ¿Quién baja? ¿Cae uno de los dos o caen los dos? Bueno, es una situación que para mí fue muy clara la llegada de Donald Trump otra vez a la presidencia de Estados Unidos, que su principal preocupación dentro de tantas iba a ser la rivalidad con China. Primero, desde el 2004 no le gusta a Estados Unidos el crecimiento económico de China. Segundo, no le gusta a Estados Unidos la presencia de China en América del Sur y en lo que es su patio trasero, ¿no? Como se dice, lo que sería Centroamérica, el Caribe. Pero tercero, tampoco le gusta a Estados Unidos para nada que China es el principal exportador de precursores químicos que producen el fentanilo, que es la principal causa de muerte entre adultos de 18 y 45 años. Entonces vamos a ver definitivamente un choque entre digamos, lo que podríamos decir, un Estados Unidos que ha jugado un papel bastante imperial después de la Segunda Guerra Mundial, que lo hizo con la Unión Soviética, que ya no existe, pero ahora vamos a verlo con una China que tiene, digamos, ambiciones muy grandes y que su actual presidente lo ha dicho, Xi Jinping, que para el 2050 esperan ser la principal superpotencia mundial. Al mundo libre y a las democracias de Occidente les conviene que Estados Unidos salga fortalecido de esta crisis. ¿Qué debe hacer para recuperarse en las dimensiones política, económica y cultural, donde ha sufrido división, erosión y debilitamiento? Sí, yo creo que lamentablemente estamos viendo una crisis muy fuerte en las democracias republicanas en el mundo. Es aproximadamente un poco más del 10% de la población mundial que vive en sociedades democráticas libres, y el resto de la población está volteando a ver nuevamente a proyectos nacionalistas, autoritarios, como lo es China. Y entonces esta es una situación en la que, digamos, países como, digamos, del mundo occidental, pero principalmente Estados Unidos, deben de retomar los valores de la libertad, los valores que digamos, al final del día fueron los que triunfaron durante ese siglo XX de totalitarismos contra el fascismo y contra el comunismo, y tratar de no tener esa regresión a esos modelos autoritarios en donde tal vez se sacrifica el crecimiento económico por las libertades sociales. China ya es la economía más grande del mundo, en segundo lugar, y ha superado a Estados Unidos en inversión extranjera directa en ciertos momentos y determinadas actividades. ¿Termina China siendo la primera potencia económica? Bueno, de momento es en efecto la economía más grande, pero recordemos que sigue jugando en una arquitectura comercial, económica y financiera creada por Occidente, de la cual China se ha beneficiado mucho. La cuestión es en qué momento China viene y da ese paso adelante en cuanto a lo que es ese modelo geopolítico que se llama la ruta de la seda, en venir y convertirse en un incentivo para venir y que el modelo chino lo sigan otros países, otras potencias aspirantes en el mundo. Pero número dos, muy peligroso, es también ese otro modelo que se llama el gran juego, que es venir y utilizar su poderío militar, su poderío económico y tecnológico para prácticamente hacer que otros países acepten su modelo a la fuerza. Estados Unidos es una democracia de instituciones con pesos y contrapesos y esperamos que así siga. Da la impresión de que es más difícil gobernar así, pero los resultados indican que la democracia es el camino menos malo. En Rusia y en China se hace lo que dicen sus dictadores y esa es su mayor debilidad. ¿Da esto alguna garantía de que Estados Unidos, aunque pasa un mal momento, volverá a ser el líder del mundo?
yo confío todavía mucho en esas instituciones que han hecho que hicieron precisamente grande a Estados Unidos. Hicieron, digamos, que crearon ese modelo de la Pax Americana, con todos sus altibajos, con todas las críticas, todas las situaciones que atravesamos muchos de nuestros países en América Latina durante el siglo XX, pero las instituciones prevalecen. Ahora bien, yo creo que lo que debe tomar en cuenta la actual administración de Donald Trump es que tanto el Partido Comunista Chino como en el caso en este momento de Vladimir Putin y su canciller Sergei Lavrov, a cuántos presidentes estadounidenses han visto pasar. Y el modelo de ellos ahí que sigue siendo un modelo dictatorial muy personificado, y entonces eso es el peligro. Si Estados Unidos no viene y levanta cabeza y hace prevalecer esas instituciones democráticas en el largo plazo, pueda que otros vean atractivo ese modelo autoritario, personalizado y dictatorial que vemos en países como Rusia y China. El cambio del sistema financiero basado en el dólar a monedas alternativas o criptomonedas es una de las tendencias observadas en la economía global. ¿Perderá el dólar su posición dominante en las finanzas globales? ¿Y cuándo sucedería esto? Todavía lo veo difícil precisamente porque esa arquitectura financiera fue creada fuertemente por Estados Unidos en los años 80 y que después lo adoptaron países europeos. Mientras que otros países empiecen a buscar reservas en sus monedas, en otras monedas, digamos como puede ser el yuan chino o lo que en su momento quiso ser el euro, pero que también atraviesa una crisis, ahí podría darse una situación, pero también hasta qué momento se crean, digamos, nuevos ejes comerciales o bursátiles en donde, digamos, para los mercados a futuros, que nuevamente siguen siendo dominados por Estados Unidos y mercados occidentales. Si países no occidentales logran reemplazar este modelo, entonces ahí podríamos estar viendo el fin del patrón dólar. Ya. Estados Unidos tiene problemas de salud pública, envejecimiento de su población, los efectos del conflicto con la migración, una infraestructura que empieza a pedir renovación, entre otros desafíos. Este es más o menos el común denominador de los países desarrollados. Europa está más complicada. ¿Cómo puede el occidente desarrollado, que está cansado, reinventarse y resurgir brevemente, que estamos en el final? Yo creo que es un doble reto, porque hoy todo tiende mucho a ver a factores geopolíticos y política exterior, y lo que se necesitan son líderes, principalmente en Europa, Dionisio. Eso es lo que yo veo, hay una carencia de líderes, y también, de cierta forma, en Estados Unidos, un liderazgo joven, un liderazgo con nuevas ideas, un liderazgo del siglo XXI, pero que haga, digamos, promover y fortalecer las ideas de la libertad y la democracia. Ya. Por más vueltas que le demos, la respuesta será siempre que las naciones exitosas y con oportunidades de bienestar para su gente serán las que abracen precisamente lo que dice, los valores de la libertad, la democracia, de instituciones con división de poderes, el respeto a la propiedad privada y mercados libres. Esta es vieja receta y funciona. Roberto, gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.